Génesis capítulo 16, verso 1 en adelante. Le voy a leer un poquito la historia de Agar, un poco lo que estaba pasando en el contexto. Y quiero hablarte de cuando Dios nos encuentra en el desierto. Amén. Cuando Dios nos encuentra en el desierto. Dice la Biblia en Génesis capítulo 16, versículo 1, de esta manera: Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió Abraham el ruego de Sarai. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham su marido. Y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora, Agar, ¿no? Entonces Sarai dijo a Abraham: mi afrenta sea sobre ti. Yo te di mi sierva por mujer y viéndose encinta, me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre tú y yo. Y respondió Abraham a Sarai y le dijo: he aquí tu sierva está en tu mano. Haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia. Sarai afligía a Agar. Entonces Agar huyó de su presencia. Y cuando estaba huyendo, la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que estaba en el camino de Shur, y le dijo: Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú? ¿Y a dónde vas? Y ella respondió y le dijo: huyo de delante de Sarai, mi señora. Y le dijo el ángel de Jehová: vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Le dijo también el ángel de Jehová: multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Además le dijo el ángel de Jehová: he aquí que has concebido y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Ismael. ¿Por qué? Porque Jehová ha oído tu aflicción. Y él será hombre fiero, su mano será contra todos y la mano de todos contra él. Y delante de todos sus hermanos habitará. Entonces llamó el nombre de Jehová que con ella hablaba. Escuche: tú eres Dios que ve, porque dijo: ¿no he visto también aquí al que me ve? Amén. Hasta ahí leemos la palabra. Tremenda la historia. Yo quiero no ir demasiado profundo, pero ver algunas verdades que encontré en esta palabra y que creo que nos van a ayudar mucho en este tiempo. Creo que en muchas partes del mundo existe un problema social en este tiempo que es muy serio, un problema social muy serio, y le llaman las personas invisibles. No sé si ha escuchado eso, pero en el mundo hay muchas personas invisibles. ¿De qué estoy hablando? Obviamente no son invisibles físicamente, ¿no? Porque uno puede decir: ¿de qué está hablando el pastor? Pero son invisibles porque la sociedad las ignora. Personas que son ignoradas por la sociedad. Entonces son invisibles para la sociedad. Son personas que pasan, por ejemplo, frente a nuestra vida, pasan frente a nosotros todos los días, están pasando delante nuestro, pero que nadie puede ver su sufrimiento. Nosotros vemos la parte exterior, pero no podemos ver la parte interior. Son como invisibles, personas que sufren, que están pasando momentos difíciles, que están en medio de grandes crisis, que están pasando situaciones catastróficas interiormente hablando, pero nadie los ve, los ignoramos.
No podemos ver ni el sufrimiento, no podemos ver su batalla, las cosas que hacen para salir, ni tampoco podemos ver las lágrimas que esas personas derraman por lo que están viviendo. Entonces son como invisibles. Por ejemplo, una madre que lucha sola incansablemente por sacar adelante a sus hijos. Una mamá que está luchando allí, tiene conflictos con sus hijos y lucha interiormente, está a veces destruida porque no sabe qué hacer con sus hijos y está luchando, y luego nosotros no vemos eso que la mamá está pasando. Cuando empezamos a hablar entre nosotros, nos damos cuenta que muchos de nosotros hemos sido como invisibles para otros, porque nadie sabe lo que yo vivo, nadie sabe lo que vos vivís, nadie conoce tu problema, ni tu crisis, ni tu dolor, ni tu sufrimiento. No sabe lo que te cuesta cada día seguir adelante, levantarte y avanzar. Y entonces somos como invisibles. Muchos acá son como invisibles porque nadie sabe lo que le está pasando. La mujer que trabaja, por ejemplo, sin rendimiento y sin reconocimiento. Esas mujeres que sufren en los trabajos injusticias y hasta abusos. A veces las mujeres son maltratadas y abusadas en los trabajos y tienen que sufrirlo porque necesitan trabajar. Y nadie lo sabe. El que sufre, por ejemplo, desempleo, escasez, la lucha que tienen esas mujeres, esa necesidad que sufren en silencio. Llega el momento de la comida y no saben qué hacer de comer porque no tienen a veces para hacer de comer. Y están sufriendo interiormente, ¿no es cierto? Y nadie lo sabe. Entonces, de ese tipo de invisibilidad estoy hablando, de que muchas veces somos invisibles para muchos de nosotros y entre nosotros también como hermanos. Nosotros somos en algunas áreas como invisibles. Nadie sabe lo que nos cuesta cada día levantarnos y avanzar con nuestra familia, nuestras responsabilidades, nuestros compromisos, nuestras necesidades, y es tremendo. Bueno, los que son oprimidos, por ejemplo, y lloran sin que nadie les dé importancia a sus lágrimas. A nadie le importa si llorás o no llorás. Me acuerdo de Eclesiastés capítulo 4, verso 1, cuando dice: me volví y vi todas las violencias que se hacen debajo del sol. Y aquí dice la palabra, las lágrimas de los oprimidos, sin tener quien los consuele. La gente llora y no hay quien los consuele. La fuerza estaba en la mano de sus opresores y para ellos no había consolador. Estaban siendo oprimidos por cosas de la vida y nadie los consolaba, los ayudaba. Así estaba Agar. Para la sociedad son personas invisibles. Y podemos decir que Agar, mi hermano, era una mujer invisible. Agar era invisible. En la sociedad del tiempo de Abraham, nadie la tenía en cuenta, era una esclava, era una sierva. Ella no era la esposa de Abraham, no era la esposa de Abraham. Abraham se había llegado a ella, sí, porque la esposa se lo había permitido, porque era estéril y la esposa tenía la esperanza de que Agar podía darle un hijo que ella no podía tener. Pero no era Agar la esposa de Abraham, era una esclava egipcia. Y eso, ¿qué significaba en ese tiempo? Que no tenía derechos, no tenía voz y no tenía protección, era una esclava. Por eso Abraham le dice: haz con ella lo que quieras. Le dijo: la vida de Agar está en tu mano. Bueno, si no la querés, haz lo que quieras con ella, porque era una esclava. Entonces era como una mujer invisible. Nadie se daba cuenta de lo que Agar estaba pasando. Yo creo que sentirnos, me encanta eso porque podemos ver que cuando surgió el conflicto allí en la casa de Abraham, que Sara le presenta el problema a Abraham y le dice: mira, se burla de mí, me escarnece. La única alternativa que tuvo Agar fue huir al desierto, porque
Porque sabía que Sara iba a hacer algo contra ella y entonces ella huyó al desierto. Pero el desierto le pasó algo increíble. Esta mujer invisible, desesperada, huye al desierto sola, completamente sola, y quizás pensaba que ese iba a ser su final. Sin embargo, en el desierto le pasó algo extraordinario, algo maravilloso, y lo que le pasó en el desierto, que Dios la encontró ahí. Dios la encontró en el desierto. Entonces, sentirnos invisibles muchas veces nos lleva a nuestro propio desierto, como le pasó a ella, es decir, a tener, por ejemplo, un sentimiento de soledad. Y esto es algo muy común en las personas, aunque estamos con mucha gente todo el tiempo, pero como nosotros no compartimos nuestro dolor, no compartimos nuestro sufrimiento, vivimos con una máscara, nos ponemos siempre una máscara para aparentar que todo está bien, que no tenemos problemas, que no estamos en crisis, que estamos todo bien, y entonces allí estamos con un sentimiento de soledad. ¿Por qué? Porque nadie sabe lo que a mí me pasa. Tenemos un sentimiento de dolor, un sentimiento de vulnerabilidad, estamos sensibles. ¿Por qué? Porque estamos como invisibles. Pero lo que tenemos que entender, mi hermano, es que precisamente ahí, en medio de nuestro aparente soledad, donde veo que Dios se acerca. Cuando estamos así, Dios se acerca y nos ve y nos muestra que nunca estamos solos. Dios nos ve. Nosotros pensamos que estamos solos. Nosotros creemos que estamos solos. Agar pensaba que en el desierto quizás iba a terminar su historia porque se fue solita y nadie la veía. Nadie sabía lo que había hecho ella. Sin embargo, había alguien que la estaba mirando. ¿Y sabe quién era ese? Era el Señor. Así que en nuestros desiertos, mi hermano, en esos momentos difíciles, siempre papá está ahí mirándonos. Siempre nos está mirando, nunca estamos solos. En el desierto Agar, por ejemplo, declaró algo que sabe que descubrí que hasta ese momento nadie antes había dicho eso en la Biblia. No estaba antes de lo que ella expresó en el versículo 13 del capítulo 16. Él dice, tú eres el Dios que me ve. ¿Cuántos pueden declarar eso? Dios sabe lo que te pasa. Dios sabe cómo estás. Dios te está mirando todo el tiempo, que te sientas solo, sola, Él te está mirando. Y esto nos recuerda que Dios no ignora a los que el mundo ignora. Quizás todos te ignoran, quizás a nadie le importás, pero hay alguien que sí te está mirando porque para Él vos sos muy, pero muy importante. Amén. Así que la historia de Agar nos enseña 3 verdades, mi hermano, poderosas, cuando por las circunstancias que estamos viviendo nos sentimos como en un desierto, ¿no? Muchas veces creo que hemos pasado por ese momento difícil. Y yo quiero que podamos salir de este lugar en esta mañana sabiendo de que si hay alguien aquí que esté sintiéndose invisible, que esté pasando por un momento desértico, que se sienta con un sentimiento de soledad, ¿no es cierto? Que pueda salir de este lugar sabiendo que hay un Dios maravilloso que no deja de mirarnos, que no deja de vernos. Y la primera verdad que encontré en este pasaje es que Dios ve a los que sufren. Dios los ve, claro que sí. Génesis 16:13 dice, entonces llamó el nombre de Jehová que con ella hablaba. Tú eres Dios que ve, porque dijo, no he visto también aquí al que me ve. Claro que sí, allí estaba ese Dios maravilloso. Así que en ese momento, hermanos y hermanas, Agar estaba en el desierto, humillada, herida emocionalmente. El miércoles hablamos acerca de quitar los parches de nuestro corazón. Rechazada.
y sin esperanza. ¿Qué esperanza tenía esa esclava? ¿Cómo podía seguir adelante su vida? Era imposible pensar en su futuro, no tenía esperanza, porque su ama estaba buscándola para hacerle algo, dañarla. Entonces el texto nos enseña algo maravilloso, y es que Dios la vio. Y eso me encanta. Sentir y pensar y creer que Dios nos ve cuando estamos pasando esas crisis, esos problemas, esos momentos difíciles, ese tiempo de dolor o sufrimiento, ese momento donde nos sentimos solos. Dios está ahí, Dios nos está mirando. Así que quizás muchos o para muchos Agar no era importante, pero para Dios sí lo era, y eso me encanta. Y podemos ver que era tan importante y valiosa que fue Dios a buscarla al desierto. Fue Dios a buscarla al desierto. Así que cuando miro este texto y veo que en toda la Biblia se nos revela que Dios ve al que sufre, ve al que ha sido herido emocionalmente, ve al que llora en silencio, mi hermano, ve al que ha sido rechazado, ve al que ha sido menospreciado, ve al que se siente olvidado por su familia, sus amigos, sus hermanos, quizás también por la sociedad en general. Y esto nos recuerda algo hermoso y maravilloso, y es que tal vez hay personas que no ven nuestra lucha, personas que no entienden nuestro sufrimiento, personas que no ven nuestras lágrimas. Pero yo quiero volver a decirte que Dios sí las ve. Amén. Dios sí las ve. Dios ve, gloria a Dios, tus luchas. Dios ve tu sufrimiento y Dios ve tus lágrimas. Salmo 56, 8 dice: mis huidas tú has contado, Señor. Pon mis lágrimas en tu redoma. ¿No están ellas en tu libro?, dice el salmista, como diciendo: el Señor tiene todo registrado, todo guardado, todo contado. A Él no hay nada que se le pase, sino que Él tiene todo allí, lo que nosotros vivimos bien claro. Por eso dice: mis huidas, cuando yo fui al desierto, tú, Señor, las tienes contadas. Todas las veces que yo estuve en crisis, todas las veces que la pasé mal, todas las veces que me sentí solo, todas las veces que yo he estado llorando solo en mi casa, allí, Señor, tú has contado todo eso. Mis lágrimas, Señor, en tu redoma las has puesto y en tu libro las has escrito. Busqué lo que significaba una redoma, por si alguien no sabe. Una redoma era un frasco, una botella de vidrio, o de cerámica o de metal, y servía especialmente para guardar los líquidos más valiosos. Para eso era una redoma. Podía usarse para guardar, por ejemplo, aceites que eran especiales, que eran caros, o los perfumes más caros que había en ese momento, los guardaban en esos frascos llamados redoma. Y él dice: Señor, vos tenés allí un frasco especial donde estás poniendo las lágrimas de aquellos que sufrimos y lloramos, y el Señor las tiene ahí guardadas. Amén. Entonces, mi hermano, ¿cuál es la idea? La idea es que lo que se pone en la redoma no se pierde. Escuche lo que digo. Lo que Dios pone en su redoma no se pierde, sino que se conserva cuidadosamente, y es una imagen poética para enseñarnos algo maravilloso, algo que no podemos olvidar. Es que para Dios, mi hermano, lo que nos enseña es que para Dios cada lágrima es preciosa y es digna de ser preservada, y que Dios no deja que nuestro dolor sea ignorado. Dios no ignora nuestro dolor. Por eso es tan importante que entendamos esta palabra. Lo segundo que encontré es que Dios escucha el clamor del afligido. Dios escucha. Un poquito más adelante sigue la historia de Agar en el capítulo 21.
Versículo 14, porque se acuerdan que en el primer capítulo que leímos, Dios le dijo a través del ángel que volviera a la casa de Sara, y que hiciera todo lo que Sara le decía. El ángel le dijo, anda y sometete bajo su autoridad, porque yo te voy a bendecir, yo haré de ti una nación grande y poderosa. Vos vas a tener un hijo y le vas a poner por nombre Ismael, y él será, y le da toda una perspectiva de lo que Dios va a hacer con ella y en el futuro. Entonces Agar vuelve a la casa de Sara y hace todo lo que ella le dice. Y en el capítulo 21, para no hacerla larga, versículo 14, dice: entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua y se lo dio a Agar, poniéndole sobre su rostro, y le entregó el muchacho y la despidió. ¿Por qué? Porque Sara quería que la echara. Y ella salió y anduvo errante por el desierto de Berseba. Ahora ya no salió solita, ya no se fue sin que nadie lo supiera. Ahora ya Sara determinó que se tenía que ir de la casa, no podía estar con su familia. Y entonces Abraham, imagínense, allí estaba su propio hijo. Hizo toda esta ceremonia, se levantó temprano, tomó pan, armó un odre de agua, se lo dio a Agar y luego puso sobre su hombro a su hijo, a su muchacho, y entonces la despidió. Y dice después que ella salió y anduvo errante por el desierto de Berseba. ¿Y qué pasó? Y le faltó el agua del odre, claro, se le terminó. Y echó al muchacho debajo de un arbusto porque ya no tenían agua. Entonces, al no tener agua en el desierto, sabemos todo lo que sigue, es la muerte por deshidratación. Así que, ¿qué hizo ella? Ella no quería ver cuando su hijo muriera y se fue, dice la Biblia, y lo echó al muchacho debajo de un arbusto en una sombrita que encontró. Y se fue y se sentó enfrente, a distancia como de un tiro de arco, porque escuche, decía: no veré cuando el muchacho muera, no quiero ver cuando mi hijo muera. Y cuando ella se sentó enfrente y de allá observaba un poquito, sin esperanza, solita en el desierto, sin posibilidades de poder vivir, dice, el muchacho alzó su voz y lloró. El nene alzó su voz y lloró. ¿Y qué pasó? Y oyó Dios la voz del muchacho. Dios oyó la voz del muchacho. ¿Y qué más? Y el ángel de Dios llamó a Agar otra vez desde el cielo y le dijo: ¿qué tienes, Agar? Y luego le dijo: no temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Amén. No solo tenemos un Dios que ve, tenemos un Dios que oye. Denle un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Dios oyó desde el cielo la voz de ese muchacho, seguramente débil, sin fuerza, ya quizás un poco como agonizando, quizás ya no daba más, pero su vocecita suave, ese clamor que hizo, llegó a la presencia del Señor. Y dice, Dios oyó la voz del muchacho. Así que, mi hermano, estos textos nos muestran el momento específico cuando Agar fue expulsada, como dije, por segunda vez de la casa de Sara y Abraham. Y cuando iba caminando por el desierto, el agua se le termina. Seguramente Agar pensó que su hijo moriría en el desierto y por eso, como les contaba, se sentó a llorar. Pero el cielo, mi hermano, estaba escuchando su clamor. Así que el texto dice, y oyó Dios la voz del muchacho. ¿Qué nos muestra esto? Algo maravilloso del corazón de nuestro Dios, que Dios escucha. ¿Qué escucha Dios? Dios escucha el clamor, gloria a Dios, del quebrantado. Dios escucha la oración del que se siente desesperado. Estás allí en medio de un momento desesperado y clamás ahí en la desesperación. Acá me dice la Biblia que Dios escucha la oración del que se siente desesperado, que Dios escucha también
también el llanto del que ya no sabe qué hacer. A veces la impotencia es tan grande, nosotros no sabemos para dónde ir y empezamos a llorar porque no sabemos qué hacer en algunas situaciones. Pero cuando estás llorando, Dios está escuchando tu clamor ahí. Así que tal vez creemos o sentimos que nadie escucha nuestro clamor, que nadie escucha nuestra desesperación. Pero Dios, mi hermano, gloria a su nombre, escucha el clamor de sus hijos que sufren. Dios siempre nos escucha. Primera de Pedro 3:12, mire lo que dice. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Amén. Los ojos del Señor y sus oídos están sobre aquellos justos. Gloria a Dios. Y lo tercero que encontré, la tercera verdad que me gustó, quiero compartirla, es que Dios está cerca del que se siente abandonado. Amén. Dios está cerca. En Génesis 21, un poquito más adelante, versos 17 al 19, y ya con esto vamos cerrando, dice: y oyó Dios la voz del muchacho. Y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo: ¿qué tienes, Agar? Y él le dijo: no temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Y luego dijo algo más. Dijo: levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua. Y fue y llenó el odre de agua y le dio de beber al muchacho. ¿Qué fue eso? Fue un milagro extraordinario. Mi hermano, una fuente de agua en el desierto. Dios abrió esa fuente de agua para Agar y para Ismael. Así que en el texto se nos muestra que Dios no solo vio a Agar, Dios no solo escuchó su llanto, Dios se acercó a ella, se acercó. Y la Biblia nos enseña una preciosa verdad en el Salmo 34:18. Dice: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Así que cuando Dios se acerca, mi hermano, Dios trae consuelo a nuestro corazón. Cuando Dios se acerca, trae dirección a nuestro camino. Cuando Dios se acerca, trae esperanza a nuestro futuro. Cuando Dios se acerca, trae provisión a nuestra necesidad. El desierto que parecía el final de la vida de Agar y de Ismael se convirtió, mi hermano, extraordinariamente en el lugar donde Dios manifestó su amor, manifestó su misericordia, manifestó su cuidado para aquellos que quizás nadie ve. Fue en ese momento en que Dios manifestó su presencia en la vida de Agar y de Ismael. Y eso es lo que quiero que lleves en esta mañana para tu casa. Que en medio de tu desierto, porque tu desierto no va a ser el final de tu historia. Tu desierto va a ser la oportunidad para que Dios manifieste sobre tu vida su gloria, para que Dios manifieste sobre tu vida su amor, para que Dios manifieste sobre tu vida su misericordia, su cuidado, para que tengas una experiencia extraordinaria y maravillosa con Dios. Mi hermano, la historia de Agar nos deja una verdad tremenda. Tal vez el mundo no te vea, tal vez tu familia no te vea, tal vez tus hermanos no te vean, pero tal vez las personas quizás tampoco escuchen tu dolor, no se dan cuenta de lo que te pasa. Tal vez sientas que estás caminando solo o sola en medio de un desierto, pero el mismo Dios que encontró a Agar, quiero decirte que el mismo Dios que encontró a Agar en el desierto sigue encontrando personas hoy, actualmente sigue encontrando personas que se encuentran completamente solas en medio de un desierto. Así que puedo decirte en esta mañana que el Dios, el que estamos predicando, es un Dios que ve, es un Dios que oye y es un Dios que se acerca al que lo necesita. Gloria a Dios.
Aleluya. Aleluya, gracias Jesús. Cuando Dios nos encuentra en el desierto, escucha, el desierto deja de ser un lugar de muerte y se convierte el desierto en un lugar de encuentro con Dios. Oseas 2:14 dice: pero he aquí que yo la traeré y la llevaré al desierto, y en el desierto, dice Dios, hablaré a su corazón. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu está diciéndole a la iglesia. Termino diciéndote, bueno, primero que te pongas de pie. Segundo, que quiero explicarte un poquito mejor lo que pasó aquel día, cuando Agar e Ismael estaban allí en el desierto, se quedaron sin agua, ya estaban dejando su vida para morir. Y de repente aquel jovencito que estaba debajo de un arbusto lloró y clamó a Dios. Dios oyó desde el cielo y Dios hizo algo extraordinario. Aquella mujer estaba sin fuerza. Aquella mujer no tenía fuerza. Aquella mujer ya no tenía esperanza. Aquella mujer simplemente estaba esperando el final de la historia. Pero Dios siempre tiene la última palabra. Siempre tiene la última palabra. Y cuando parece que todo se termina, cuando parece que ya no hay salida, cuando parece que no hay nada más para hacer, cuando ya pensamos que estamos terminados y que se terminó nuestra historia, aparece Dios allí en la escena, y como Él tiene el poder extraordinario de hacer milagros, hace lo que sabe hacer y te desafía. ¿A qué te desafía? Te desafía a hacer lo que hizo Agar. Agar estaba allí tirada, llorando, sin fuerza, seguramente media deshidratada. Ya no se podía casi ni levantar. Ya no podía alzar al muchacho porque no tenía fuerza para seguir adelante. Llegó hasta ese lugar y en ese lugar dejó al muchacho porque ya las fuerzas se le habían terminado. Pero allí el Señor la desafía y le dice: Agar, Dios ha escuchado el lloro y el clamor del muchacho, así que no tengas temor. Primer cosa, no tengas temor. Segunda cosa, levántate. Recibe esta palabra, levántate. Dios te está diciendo, no te quedes ahí, levántate. La tercera cosa que le dijo: ve y alza al muchacho. Ella podría haber dicho: ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cómo voy a alzar al muchacho? No tengo fuerza, no tengo energía. Pero Dios le dijo: anda y levanta al muchacho. Y cuando ella fue y se agachó con sus pocas fuerzas y tomó la vida de su hijo y lo levantó conforme a la palabra que Dios le había dado, levanta su cabeza, levanta sus ojos y ve que delante de ella había un milagro extraordinario de Dios. Había allí un lugar lleno de agua, había un estanque, había un lugar que Dios había preparado especialmente para ella y para su hijo. Y cuando ella lo levanta y lo ve, gloria al nombre de Jesús, el Señor le muestra que Dios iba a hacer algo extraordinario con ella y con su hijo, y le da la promesa de lo que iba a hacer con Ismael. Así que yo te digo en esta mañana, todavía no terminó el Señor con vos. Tu desierto es el lugar donde la gloria de Dios se va a manifestar. Tu desierto es el lugar donde Dios va a hacer un milagro extraordinario. Hay personas a tu alrededor que piensan que no vas a poder, que no vas a salir, que no lo vas a lograr, que no vas a cambiar, que nunca vas a mejorar tu vida. Pero yo te digo en esta mañana, son mentiras. Muchos estaban esperando que Agar e Ismael murieran, pero la Biblia dice que el Señor hizo de Ismael una nación enorme, gigante. Dios lo bendijo, Dios lo enriqueció, Dios lo multiplicó, Dios lo bendijo. ¿Por qué? Porque aquella mujer no se quedó allí tirada en el desierto, sino que dispuso su corazón a obedecer lo que estaba escuchando. ¿Y qué hizo? Perdió el temor, se levantó y alzó a su hijo, y cuando lo hizo, el milagro extraordinario vino. Así que en esta mañana te digo, mujer, varón, familia, levántate, levántate, levántate.
Porque este año vienen muchos milagros para nosotros. Levanta tus manos al cielo. Y si alguien siente en esta mañana de dar un paso de fe y salir de allí, simbólicamente tu silla puede ser el desierto en esta mañana. Y tú te quieres levantar porque Dios te está hablando. Y avanzar. Levántate y pasa. Queremos orar por aquellos que quieran dar ese paso de fe en esta mañana. Aleluya. Bendito sea tu nombre, Jesús. Viene un tiempo nuevo de Dios para tu vida. Aleluya. Querido Padre Celestial, te damos toda la gloria, la honra y la alabanza. Querido Dios, te damos gracias en esta mañana por tu maravillosa presencia. Y gracias por tu palabra, porque tu palabra es verdad y ella destruye las mentiras del diablo, Señor. Y en esta mañana declaramos que, Señor, tú tienes siempre la última palabra. Que aunque nos parezca que llegamos al final de la historia, Señor, tú siempre tienes el poder de transformar, de cambiar, de mejorar, de hacer milagros para que podamos seguir avanzando, Señor. Y en esta mañana, Padre, los hermanos que están viniendo al altar son hermanos, Señor, que están saliendo del desierto. Por fe están saliendo del desierto, Señor, saliendo de ese desierto en el cual estaban, Señor, para, gloria a Dios, experimentar tu gloria, tu poder y tu presencia. Bendice, Señor, en esta mañana cada vida. Bendice, Señor, también a aquellos que quizás han venido por primera vez, Señor, y que quizás no han recibido nunca a Jesús en su corazón como Señor y Salvador. Señor, te ruego que en esta mañana tú puedas entrar en cada corazón, Señor, y traer la salvación y la vida eterna. Señor, en el nombre de Jesús. Ahora, al comenzar a orar, Señor, ruego que tu presencia se manifieste. Señor, tu palabra ha sido declarada. Ahora acompaña tu palabra con prodigios, con señales y obras maravillosas de tu poder, Señor. Toca cada vida, Padre. Toca cada vida, Padre. Toca cada vida, Padre. Hoy salimos del desierto. Hoy salimos del desierto. Hoy dejamos atrás, Señor, esas situaciones que parecían imposibles de cambiar, Señor. Y hoy declaramos que viene para nosotros un milagro extraordinario de poder, Señor. Viene para nosotros un milagro extraordinario. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Aleluya. Oh, sí, Señor. Sí, Señor. Sí, Señor.